¿Se escucha bien? ¿Sí? Fenomenal. Bienvenidos a este acto de presentación del libro de Señores y Condes de Orgaz, Apuntes Biográficos a Presentar, escrito por el orgaceño, ya conocido por todos ustedes, Jesús Gómez Fernández Cabrera, ya reincidente en la publicación y en la investigación de la historia de nuestra villa. Pues es lo que vamos a tratar en esta tarde. Me acompaña también en la mesa nuestro alcalde, Tomás Villarrubia. El pasado año, en el 2020, conmemorábamos el 8º centenario del señorío de Orgaz y el 5º centenario del condado de Orgaz, actos que tuvimos que suspender debido a la pandemia que estamos sufriendo, pero no faltos de esfuerzo y esperanza para salir de ella. En esa programación que preparamos desde el Ayuntamiento, queríamos acercar un poco más a los orgaceños la historia de nuestro pueblo, de nuestros señores y de nuestros condes, en definitiva, de aquellos que nos precedieron. Es por ello que no hemos querido desaprovechar la oportunidad de presentar este libro que nos trae hoy Jesús Gómez aquí. Libro que el Ayuntamiento apadrina y libro que el Ayuntamiento adquirirá para uso y disfrute de los orgaceños, tanto para el Colegio Público Conde de Orgaz como para la Biblioteca Pública. Incluso también para obsequiar a las distintas personalidades o autoridades que puedan venir a nuestro pueblo. También decir que el actual conde de Orgaz, don Gonzalo Crespi de Valdaura, recibirá por parte de este ayuntamiento un ejemplar de dicho libro, pues es de agradecer la estrecha relación que mantenemos con él, que en la programación que les indicaba del centenario que el año pasado tuvimos que suspender, uno de sus actos era visitar al conde de Orgaz, a don Gonzalo, en una de sus dependencias que tiene en Ávila. Pero bueno, la actividad de momento está pospuesta. El libro que venimos hoy a presentar tiene una novedad y es que se puede adquirir de manera online y de manera electrónica. Jesús nos indicará cómo, ya que podremos descargarlo en nuestros ebook o dispositivos electrónicos. Antes de pasar la palabra a Jesús Gómez, autor por el cual nos encontramos hoy aquí, cedo la palabra a nuestro alcalde Tomás Villarrubia. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes, la mayor parte orgaceños, que habéis querido un poco pues acompañarnos hoy aquí en la presentación de un trabajo exhaustivo, un trabajo de investigación, un trabajo tenaz, un trabajo muy elaborado, como es el autor que nos acompaña y que ha ejecutado este proyecto. Jesús, yo creo que no hace falta presentarle. Jesús, todos le conocemos, sabemos de él, aunque su vida profesional haya estado vinculada en su mayor parte pues, en Sevilla, en Andalucía, pero él siempre ha vuelto a sus raíces o ha estado en sus raíces, y bueno, pues eso ha hecho que haya tenido siempre Orgaz en su pensamiento, en su trabajo, y bueno, pues eso ha hecho también que haya mucha documentación y mucha información y mucho trabajo realizado por Jesús en relación a su pueblo, a nuestro pueblo, Orgaz. Como decía, pues ha sido y lo es un alto funcionario de la Junta de Andalucía, además de profesor en la Universidad de Sevilla y también creo que en la Universidad Oberta de Cataluña también. Y bueno, pues eso le hace merecedor también de un reconocimiento y de un prestigio. Además, un prestigio y un reconocimiento que le hizo también la Junta de Andalucía en un momento determinado cuando te concedió el premio Blas Infante, lo cual pues eso da pie a que es una muestra
del valor intelectual y del valor cultural y de su profesionalidad, en la profesionalidad de Jesús en su quehacer diario hasta que se jubiló como funcionario en la Junta de Andalucía. Ha escrito varios libros y bueno, pues yo me quedo no con lo que ha escrito en relación a su profesión, me quedo con lo que ha escrito en relación a Orgaz y con los trabajos y con el que ha hecho y que sigue haciendo día a día sobre Orgaz. Yo creo que puede hacer 25 años que aproximadamente mantiene la página, la web de la Villa de Orgaz, que bueno, pues que es para nosotros es un lujo. Yo lo considero como un lujo. Un lujo que no muchos pueblos, no muchos municipios tienen, al tener un cronista como es Jesús, y que día a día pues, va enriqueciendo ese trabajo y los contenidos de esa web, que bueno, pues que la hacen que sea una web muy fresca, muy actualizada obviamente, y bueno, pues que todos los días nos coge y nos descubre algo nuevo que bueno, pues que no teníamos por qué conocer, o sí, pero que nos alumbra y que se agradece. Insisto que es un lujo poder tener pues un cronista de la villa como es él, y que yo desde luego como alcalde la verdad que le agradezco sinceramente e infinitamente ese trabajo que bueno, pues que al que le echa pues una verdadera pasión. Como apasionado es de Orgaz. Jesús vive con una intensidad supina el hecho orgaceño, y es lo que le hace ser eso, un orgaceño de pros. Y bueno, pues si a eso le añades que tiene una buena formación y además mejor mente inquieta, pues desarrolla proyectos como el que hoy nos trae aquí, y que bueno, pues que seguro que cuando lo tengamos entre nuestras manos pues nos alumbrará muchas curiosidades y muchos conocimientos que no tenemos. Entonces, insisto, como alcalde me siento muy orgulloso de tener un ilustre entre nosotros con una capacidad de trabajo como la que él tiene, y la verdad es que yo a Jesús le animo a que siga en esta senda, que siga trabajando, a pesar de que a Ada, a su mujer, la quite de vez en cuando pues un tiempo que a lo mejor merece. Pero la verdad es que, insisto, creo que nos tienes que deleitar con más trabajos, y que creo que tienes en mente y así lo vas a hacer. Entonces, insisto, Jesús, muchas gracias, ánimo, mucha fuerza también, y esperamos que no tardando mucho podamos coger y podamos estar aquí en otra presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de José Luis y los elogios superabundantes, y no sé si merecido o no, de Tomás. ¿Más todavía? Sí. Es que justo están los cables aquí. Vamos a ver. Creo que así ya es mucho mejor, ¿no? Es que además con el rollo este de la mascarilla se hace todavía más difícil. Yo procuraré hablar despacio porque me suelo acelerar para hacerme inteligible, a ver si voy más lento de lo que habitualmente hago. Bueno, estaba diciendo que agradezco al Ayuntamiento también, aparte de las palabras de Tomás, que sé que las hace con cariño,
la oportunidad que me da de estar aquí presentando estas criaturas que acaban de salir de la imprenta y que hago con muchísimo placer y con muchísima satisfacción, y por tanto también daros las gracias a todos vosotros que habéis venido y decir que tengo la gran satisfacción de este trabajo, que reconozco que me ha costado muchísimo y que os explicaré en qué ha consistido. La mayor satisfacción que tengo siempre que encuentro algo de Orgaz y tal es publicarlo con el objeto y el deseo de comunicar ese conocimiento y por tanto darlo a conocer al resto de la gente y hacerlo partícipe. Entonces para mí no hay más gratificación que ver que la gente se entera de lo que yo publico y que, pues no sé, aunque sea tontería en las redes sociales, pues te ponen un me gusta, quiere decir que lo habrán visto, le parece bien, etcétera. Que haya un feedback que se suele decir, ¿no? Bien, pues hechas estos agradecimientos, decir que este libro, como ha hecho alusión José Luis, yo lo tenía preparado para haberlo editado, tenía ya los originales preparados, para haberlo editado el año pasado coincidiendo con el centenario, octavo centenario de la creación del señorío de Orgaz, que se produjo en 1220, y con el quinto centenario de cuando este señorío de Orgaz fue convertido, ascendido, digamos, a condado. La epidemia nos fundió los plomos y los libros se quedaron en el cajón y tal. Entonces, por fin, aunque sea con retraso, los libros están aquí, que es lo importante. Se trata de un libro o de una sola obra escrita en 2 tomos. Tiene su sentido primero porque en uno solo hubiera sido muy voluminoso, difícil de manejar, etc. Pero también tiene un sentido porque conceptualmente el primer tomo está destinado a los señores de Orgaz y el segundo está destinado a los condes de Orgaz. El micro está bien y se oye bien, ¿no? Vale. Bien, el primer tomo tiene una parte común que es un prólogo, una presentación y una introducción. Que lo suelen tener todo tipo de publicaciones de este tipo. El prólogo está hecho por un amigo mío de la época del bachillerato, con el cual conservo la amistad y el trato permanente porque somos vecinos durante los veranos en la playa. Él ha sido profesor de Historia Moderna en la Universidad de Huelva y la verdad que ha hecho un prólogo que a mí me ha encantado porque lo ha hecho con cariño, además que en una claridad meridiana, donde expone un poco y valora la obra. Entonces yo le quiero dar las gracias. Tiene ancestros orgaceños. Entonces, su bisabuelo estuvo casado, que era un periodista muy famoso y escritor de Mora, que se contrajo matrimonio con una vizcaíno y se casaron y vivieron aquí en Orgaz. Hicieron su casa en la Plaza de la Concepción, que es la casa que está en la fachada norte, la fachada a la que está mirando la estatua del Calero. Esa casa la hicieron estos señores. Luego una hija de este matrimonio se casó y con el que era entonces jefe de la oficina de telégrafos, que se llamaba como él, como su nieto, como mi amigo, como Cristóbal García Holgado, que hay muchas familias que actualmente, yo he hablado con algunas, lo recuerdan de haber sido el jefe de telégrafos. Pues ese señor es el abuelo de Cristóbal, de mi amigo Cristóbal, y entonces él un poco como que lleva a Orgaz en su sus madres, que eran 7 hermanos, casi todos hermanas, pasaron la guerra aquí en Orgaz. Entonces yo me encontré muchas veces con su madre y me contaba cosas, historias del pueblo enternecedoras y tal. O sea que lamento que no está aquí mi amigo y le doy las gracias aunque no esté. Aprovecho también para dar las gracias, que ya lo ha comentado Tomás, a Ada, que se ha tragado la corrección de los originales en su momento, luego de las maquetas, eso es un trabajo. Y luego también por aguantar este sempiterno machaqueo de Orgaz, aunque la he contaminado ya en parte y tiene ya mucha afición por los temas orgaceños. Bien, en la presentación explico cómo está hecho el libro, etcétera, que es lo que voy a explicar aquí ahora. Y en la introducción explico qué es eso de un señorío, un condado, que vamos a hablar algo aquí, y en qué consiste el señorío de Orgaz, temas generales acerca del señorío, la historia del señorío de Orgaz, etc. Y luego ya me meto en lo consistente del libro, que es una biografía de cada uno de los señores, empezando por el primero, que fue Juan de Alcarella, en 1220, y voy siguiendo uno a uno cada uno de los señores que hubo, presentando todos los datos que yo he encontrado de cada uno de ellos, datos biográficos
hechos históricos, acontecimientos, etc. Como veréis más adelante, el condado de Orgaz no se refiere solo a Orgaz, sino que los señores de Orgaz tuvieron títulos y posesiones por toda la geografía española. Después mostraré un dato. Quiere decir que al hacer la biografía de cada uno de estos señores, yo intento siempre buscar todo lo que es relativo a Orgaz, pero por fuerza hay que situarlo en el marco de la historia de España en cada momento, porque en función del desarrollo de la historia de España, pues estos señores van apareciendo en episodios, en hechos, en acontecimientos, en batallas, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces que el libro un poco recoge el itinerario de la plaza de la historia de España desde el siglo XII hasta nuestros días. Y yo siempre he intentado buscar lo que hay de Orgaz, fundamentalmente lo de Orgaz, pero sin dejar el resto que pone en contexto la actuación de ese personaje en concreto. Bien, pues el libro se concreta hasta llegar al, que estoy un poco ciego, al 12 conde de Orgaz, Alba Pérez de Guzmán, que es el 12. Es el 12 porque en el año 1520 Carlos I lo eleva a condado. Bien, pues después de hacer la biografía de los 12 señores hay una serie de apéndices. El primero es hacer el árbol genealógico de los condes de Orgaz. Es una tarea ardua y la primera que hay que dejar sentado porque el rollo este de la historia es muy complicado. Es decir, para saber que este señor sucedió a su padre y luego a este le sucedió lo otro, etcétera, no está tan claro. Y en mi método de trabajo es absolutamente científico, en el sentido que lo que yo digo lo he sacado de un documento que existe. Es decir, que yo no me invento nada. Entonces, por eso el libro se llama Apuntes biográficos y documentales. De tal manera que el libro tiene como dos franjas, va corriendo por dos franjas. Una, yo voy contando las cosas y en el pie de nota, lo que se llama científicamente el aparato crítico, voy poniendo lo que digo aquí, lo he sacado de este documento y pongo el documento. De tal fecha, es una carta de tal y está en tal archivo. ¿Me explico? Entonces, cuando leáis el libro, el aparato de abajo es un poco para certificar que lo que se dice es cierto y está más destinado a los historiadores y a los científicos. Y la lectura de arriba, tú puedes pasar de las notas porque no te interesa si es un privilegio, si es un privilegio rodado, si es de tal, si es de cual. Pero la constancia científica es fundamental en estos temas, no vale inventarse. ¿Por qué? Porque hay que quitar las leyendas del medio, hay que quitar las desvirtuaciones que han hecho los historiadores y a mí me preocupa mucho el tema de las leyendas y en concreto aquí, ¿verdad? Que a mí me da mucha rabia, bueno, esto es una excursión que voy a comentar, pero bueno, me da mucha rabia ver que hay leyendas que nos gustan mucho, pero que hay que saber que son leyendas, que no es cierto, es decir, que no se puede poner en una publicación oficial, como puede ser el boletín de la provincia. A mí me duelen los ojos cuando veo que el Cid Campeador fue el primer señor de Orgaz. Pero hombre, ¿qué disparate es ese? Vale que nosotros lo tengamos en nuestra historia como una leyenda y que contemos que la calle Albaicid, que por cierto es un nombre árabe que no tiene nada que ver con el Cid, pero contamos que por allí venía Cid a ver a doña Jimena y tal. Una leyenda fantástica que podemos desarrollar más, pero historia no. El primer señor de Orgaz era un mozárabe que se llamaba Juan, que ahora explicaremos por qué fue el primer señor de Orgaz. Entonces, esas cosas esa paja hay que quitarla, ¿no? El castillo está hecho sobre un castillo que había antes en Orgaz. Debajo de este castillo, las últimas excavaciones que promovió el ayuntamiento ha demostrado que está sobre la roca viva. Y los que dicen que está sobre un castillo que se derrumbó en Orgaz, ese castillo está datado, existió hasta el siglo XVIII en la plaza. Y tenemos descripciones hechas por el párroco de Orgaz de la época y que da hasta las medidas, que por cierto era un castillo igualito que la Torre Toano. Exacto. Y estaba en la plaza, dentro de intramuros, y era una torre árabe. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, que hay que desmitificar, hay que quitar un poco las leyendas y mitos esos que tenemos y ir a lo cierto. Por eso yo insisto en que son apuntes documentales. Hay apuntes biográficos, que eso he puesto todo, y luego se le apunta el tema de documentación. De ahí es donde yo hago más hincapié del orgullo de mi trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, como lo he hecho, este trabajo es de muchos años. Es decir, que yo he ido leyendo y siempre he tenido en la cabeza esto de los condes de Orgaz. Yo al principio ni sabía ni cuántos había habido, ni sean condes, ni la señorita. Pero desde el principio empecé, cuando todavía no existían los ordenadores, a tener una carpeta por cada personaje de estos que me salían. Y a cada personaje, todo lo que me encontraba, me lo iba guardando. De tal manera que me encontré con una colección de carpetas que cuando apareció el ordenador,
pues empecé a meterlo en el ordenador y ahora ya ha llegado un momento que cuando le metí mano al libro, pues dije, primer señor de Orgaz, cojo la carpeta y ahora empiezo a sacar todos los documentos que tengo de este señor, que ya los tengo trabajados, más, menos y tal, y como el que hace un rompecabezas o el que organiza un puzzle, o voy encajando. Este señor nació en tal fecha, sí, su padre era este, su padre era esta, después fue a la guerra de tal, sí, fue a la guerra, no fue a la guerra, se murió, se le murió el hijo, y entonces luego ya se pone uno a escribir. ¿Me explico? Entonces, poniendo un poco todos los documentos imaginativamente sobre la mesa, y algunas veces hasta de verdad, pues esto lo voy a tratar primero, este después, ahora de este le saco las tripas, a este le saco las tripas, y todas las tripas las conjunto y las escribo. Ese es un poco el método que se dice. Por eso se llama, insisto, apuntes biográficos y documentales. Bien, estaba diciendo todo esto porque el primer problema es saber la lista canónica, que por cierto tengo que agradecer al conde de Orgaz, en una de las veces que vino, yo estaba bastante desorientado, porque tú miras libros de historia y unos dicen que este sociedad este sociedad el otro, que no son 12 sino que hay 15, en fin, es muy complicado. Y me echó un capote porque me dejó una lista que él tenía, que creía que tal, y me facilitó su tesis doctoral, que ya la ha publicado y tal. Por cierto, que el libro lo tiene ya. Entonces, le tengo que agradecer que él me dio un listado que me facilitó y me abrió un poquito ya el camino. Y luego una serie de apéndices, como por ejemplo la aplicación del escudo de armas de Guzmán, que es el mismo que tenemos en Orgaz. Explicar el origen del escudo, cómo es muy sabido, pero saberlo con fuentes documentales. Bueno, esto es un apéndice sobre el señorío del monte, porque como he dicho, los señores de Orgaz al final tuvieron poder y posesiones en toda la geografía española. Y entonces este es un caso de libro, un señorío, el del monte, que los señores de Orgaz pelearon durante varios siglos para mantenerlo en contra del señor de Medina Sidonia, el que llegó a dirigir la Armada Invencible. Él se quería hacer con él porque él tenía el condado de Niebla. Bueno, esto es un poco peor. Tenía el condado de Niebla y ellos tenían Medina Sidonia pegado al mar y Niebla arriba y en medio estaba el monte que les separó y ellos querían el continuo y al final se lo quedaron, ¿no? Se retiraron a los humanos. Bien, el segundo tomo es exactamente igual y habla del primer conde, que es el 12 señor, y seguimos con todos los señores de la saca. Y terminamos y llegamos hasta el 21, que es don Gonzalo Crespí, que es el actual. Sí, llevo razón. Es que me voy relajando al hablar y me retiro de esto. Es el 21 señor. Ya sabéis todo de todas maneras que el título actual es una cosa meramente honorífica y que todo lo que digamos de los señores y condes a continuación no tiene nada que ver con este señor ni con sus anteriores antepasados más inmediatos, porque los señoríos, tal como yo lo voy a explicar aquí, desaparecieron, eran un mecanismo de gobierno, como os voy a explicar, desaparecieron con con la constitución de las Cortes de Cádiz. En 1812 desaparece el poder jurídico, legal, etcétera, de los títulos nobiliarios y quedan solo a un nivel honorífico. Es decir, que el señor conde de Orgaz es un ciudadano como yo, como Tomás, y punto pelota. O sea, ahora tiene luego unas prebendas por el honor, en la corte, cosas. Bien, de estos señores, pues no sé, muy mal. Yo voy a hablar, para situaros un poco, bueno, si no lo dejamos para adelante. Esto es un poco la filosofía. ¿Con qué se va a encontrar en el libro? Pues cuando ataco la biografía de un señor, por ejemplo este es del primer conde, en la primera página hago como una portadilla explicando todos los temas que voy a tratar de ese señor en concreto, ¿no? Por ejemplo este del primer conde. Pues en todo pongo datos biográficos. Dónde nació, cuándo se casó, cuántos hijos tuvo, si tuvo pleitos, si no tuvo pleitos con los herederos, sus propios hermanos, si se peleó con el padre, en fin, muchos litigios que hay de herencia, particiones de herencia, que eso es lo más habitual. ¿Cómo se produjo la concesión del título, por ejemplo? El tema de la ordenanza de Orgaz, que es una cosa súper curiosa. No viene al caso, bueno, es que no sé si me voy a extender demasiado si meto muchas morcillas. La ordenanza, a mí el sustanciero ha salido algo de esto.
era un reglamento que los vecinos le piden al conde que haga, porque hay muchas cosas con las que no están de acuerdo de cómo funcionan en el pueblo, y como el conde es el que manda, le dicen haga usted el reglamento. Entonces el Consejo de Orgaz del Ayuntamiento hizo una propuesta y al final de muchos años, como 70 o 80, este señor al final pudo presentar una ordenanza, un reglamento, y regulaba cosas, sobre todo un tema económico, por ejemplo, del tema de los ganados, que ha sido polémica toda la vida. El entendimiento de agricultores con ganaderos, eso es por dónde van las ovejas, quién tiene derecho a la pampanera, quién entra a los rastojos, qué multa se le pone al que se mete en un sembrado, en fin, el uso de la dehesa boyal, si pueden ir el ganado caballar, si solo los asnos, en fin. Bueno, pues entonces este señor hace un reglamento. Y una cosa muy pintoresca que me llamó la atención, que no voy a poder contar, y menos con la gracia, que si se lee el documento de parte, regular el tema de las bodas, porque arrastraban algo de cuando el pueblo debía ser muy pequeño, porque si no yo es que no acabo de entender. Las bodas se celebraban durante 3 días, y el novio era el que costeaba toda la gestión de la boda, y eso va tolerable, pero es que tenía que invitar a todos los habitantes del pueblo, a distintos convites, restaurines de comer y beber, aparte de montar la casa, la jugar, etcétera, etcétera. Todo corría aparte del novio. Y claro, los mismos vecinos decían que eso había que poner en pared, que eso no había quien lo resistiera, y efectivamente ya estableció una regulación que aminoró, pero exponer un poco la costumbre que había entonces muy curioso de la ordenanza. Bueno, los litigios que estuvo este señor fue muy importante, asistió a las cortes de varios sitios, estuvo en la guerra de Túnez, creo que es sí, estuvo en la conquista de Túnez, asistió, por cierto, este fue alcalde mayor de Sevilla, que luego explicaré, que entroncaron con los rumanes y varios de ellos, varias generaciones, como siglo y medio, fueron alcalde mayor de Sevilla, que te explico, era una especie de gobernador civil o representante del rey, es decir, la máxima autoridad en el reino de Sevilla, en el reino de Sevilla entonces, de la ciudad de Sevilla, que me estoy confundiendo, en el municipio de Sevilla era el alcalde mayor de Sevilla. Entonces esto, en un momento determinado, los condes de Orgaz entroncaron con una rama de los guzmanes de Sevilla y fueron hay 6 o 7 condes que fueron alcalde mayor de Sevilla. Y como tal alcalde asistió a la boda de Carlos I. Asistió también aquí en Sevilla a la boda de Felipe II. Y además esto también hay cosas pintorescas, como por ejemplo que el conde en persona participó en un torneo que se hizo en la plaza de Zocodover. Y luego otra cosa que averigué que me dio una satisfacción grandísima es que en esta boda, que al final me parece que esto era, bueno, no me acuerdo quién era la mujer, porque Felipe II tuvo varias mujeres, bueno, pues en la boda, una Valois me parece que era, me parece que era una Valois, no me acuerdo. Bueno, al final se casó y le hicieron una recepción aquí en Toledo fantástica, y la dejó aquí aparcada porque él se iba a otras películas. Y en la recepción que le hicieron a la mujer aquí en Toledo, hicieron estas justas en las que participó el conde, y participó también la danza de Orgaz. La danza de Orgaz es una costumbre y un grupo que existía que alegraba las fiestas fundamentalmente del Corpus. Si tenéis noticias de los danzantes de Camuñas, debía ser una cosa parecida. Hay hasta una obra de teatro dedicada a la danza de Orgaz, es decir, que es una cosa que no conocemos y que debió ser súper famosa, hasta el punto que yo me imagino que por influencia del conde, no lo sé, pero el caso es que actuaron, de eso sí hay conocimiento y está en el documento, porque yo lo explico como tú. Bueno, si os dais cuenta, de cada personaje yo saco todo lo que he encontrado de él y sobre todo busco las cosas interesantes de Orgaz. Esta página la pongo aquí a modo de ejemplo. De los 12 señores y de los 21 condes, os vais a encontrar una página parecida con el contenido de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos más de hora. Bueno, pues para que veáis un poco de qué se habla en el libro, voy a decir un poco de qué vamos a hablar. Voy a explicar un poquito qué es el señorío y el condado. Vamos a hablar del señorío de Toledo y ahora os explicaré por qué traigo yo aquí el señorío de Toledo, que tiene mucho interés con nosotros, y del señorío de Orgaz. En concreto del señorío de Orgaz, quiero hablar algo de Gonzalo Ruiz de Toledo, que es el que está en el cuadro del Greco, del pleito pueblo cual se que a muchos nos sonará, pero yo quiero explicar un poco
Y me gustaría hablar un poquito de la Guerra de las Comunidades, que justo este año se cumple el 5º centenario, ¿no?, de la Guerra de las Comunidades. Y aquí en Orgaz hubo un incidente muy importante y un posicionamiento de los orgaceños a favor de los comuneros, que tuvo muy malas consecuencias, como contaré si me da tiempo. Bien, pues ¿qué es un señorío? Aquí en Orgaz tenemos un poco como a usar importante eso de que Orgaz es un señorío y es un condado. Pues tenemos el honor de que lleva el nombre de Orgaz y el condado de Orgaz, pero en toda la geografía española en algún momento estuvo enmarcada en un señorío, en un condado. Lo explicaré por qué. Los señoríos y los condados surgen, nos tenéis que poner en la época de lo que se llama la Reconquista, es decir, que España estaba ocupada por los árabes, y en un momento determinado los reinos cristianos que estaban situados en el norte empiezan a bajar, y van tomando las tierras, y esas tierras se van quedando sin gente, porque los árabes que estaban en esas tierras se van hacia las regiones donde siguen mandando los suyos. Y entonces van dejando el territorio despoblado en su mayor parte, aunque no echaban a todos, se iba el que quería porque lo forzaban, era una vez sí, otra vez no, pero dejaban el territorio despoblado, primero. Dejaban las casas abandonadas, los negocios, los campos. Entonces, ahí el rey tenía que hacer algo. Entonces, el rey era el que conquistaba, el rey era el dueño y señor, pero no tenía medios para poder gobernar aquello, ni que aquello siguiera adelante. Es decir, se van a mí me sale la palabra moros porque en la literatura se habla de los moros, no en plan despectivo que se habla ahora. Es muy normal ver que fulanito tal fue a la guerra del moro. Si se me escapa lo de moro, que yo no es despreciativo para nada, para mí merece la gente con muchísimo respeto. Pero bueno, pues entonces, como digo, en esa situación se inventa el tema del señorío, que es un sistema de gobierno para gobernar esos territorios, organizar esos territorios. Y lo primero que tienen que hacer es repoblar el territorio. Se han ido unos y tenemos que traer a los nuestros o traer a alguien, pero alguien se tiene que ocupar de estos territorios. Y en segundo lugar, se tiene que ocupar de gobernar esos territorios. Entonces, primera cosa que está clarísima es que esto de los señoríos es un invento que se hace para, una vez que se ocupan los territorios, atraer gente, poner a esa gente a funcionar económicamente, alargar los campos, las industrias, las artesanías, etcétera, y luego dotarse de un sistema de gobierno. Que ahora tenemos clarito esto cómo funciona nuestro gobierno, pues hay una comunidad autónoma, un alcalde, un ayuntamiento, tal. Pues aquí hubo que inventar algo para gobernar a la gente, inventar este sistema. Entonces, el rey lo que hacía es que era plenipotenciario, tal como decía, el poder viene de Dios, él era la autoridad máxima, delega sus poderes en un señor. ¿Y en qué señor delega? Pues echa mano de la gente que podía hacer esos trabajos que hemos dicho de repoblar, que tenía monis para traer gente de otros sitios y luego que también tenía capacidad para poder establecer un sistema de gobierno y seguimiento. Entonces, esos señores eran fundamentalmente la iglesia, los obispados, las parroquias, las órdenes militares, las órdenes religiosas y luego los nobles, gente pudiente, los que tenían pasta, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces el rey le delega sus poderes y le dice: ahí te entrego ese territorio y tú eres el dueño y señor, ahí tienes tu autoridad y tu poder para gobernar aquello y repoblar. Entonces el señor se garantiza una serie de ingresos a través de los impuestos. Es decir, que el señor no lo hace gratis, sino que él busca su propio beneficio, que es enriquecerse en definitiva y tener poder, lógicamente. Pero a su vez garantiza, o por lo menos formalmente se compromete a garantizar, el orden, la seguridad y el bienestar de los súbditos de ese territorio. Entonces, digamos que hay ya una especie de compromiso en que el rey le da el poder a estos señores y ellos se comprometen no solo a sacarle el dinero y los impuestos y tal a sus vasallos, sino a asegurarles el bienestar y que no haya problemas de ningún tipo, que la seguridad y la gobernanza esté asegurada. Se entiende un poquito el sistema de que ¿qué privilegio es ser un señorío? Pues prácticamente todo el mundo tuvo un señorío, pero no todo el mundo tuvo el nombre de señorío de Orgaz, ni existió como tal y ser el cabeza del señorío, etcétera, etcétera, que sí que es un privilegio y nos ha dado mucho y mucha historia que tenemos. Bien,
Se habla generalmente de dos tipos de señorío: el señorío territorial, que es el que únicamente el señor, el rey, le da el poder de administrarlo y cobrar los impuestos. Este señor cobra impuestos por todo. Pongo aquí nada más que 4, por ejemplo. Se cobraba el portado, que era, al entrar en una ciudad, se pagaba por entrar una cabra, una gallina, un kilo de trigo, una garrafa de aceite, lo que fuera, el portado. Luego volveremos a él. Si se cruzaba un puente, el portado. De paso, si se tramitaba por una vía. Es decir, se pagaba dinero por todos lados. Es decir, que el contribuyente se le sacaba. Por eso, aparte de que se sacaba renta de la tierra, que tenía derecho a un porcentaje de lo que sus vasallos cultivaran en los distintos territorios. Había un señorío jurisdiccional que era un grado más de poderío, porque este señor tenía el poder de aplicar la justicia en nombre del rey. Quiere decir que ya no solo era administrarlos, sino aplicarles la justicia. Era el juez también, era el jefe de gobierno de su territorio y el juez supremo de su territorio, que por cierto también cobraba. Es decir, que también era una fuente de ingresos el aplicar la justicia a través de las multas y tal. El señorío de Orgaz fue de los que fue jurisdiccional muy pronto, luego veremos cuando se le concedió ese privilegio. Bien, porque vamos a hablar de cómo se genera el señorío de Toledo, que pasó exactamente con el de Orgaz. Y luego veremos por qué tiene interés. En 1085, en el devenir de la Reconquista, llegaron los reyes católicos, los reyes cristianos, llegaron a conquistar Toledo y los territorios del sur del Tajo, en concreto pues Orgaz y para los territorios hacia abajo. Y se encontró con eso que explicaba antes, que aquí alguien hay que poner al mando de esto. ¿A quién se lo dio? Al obispo Rada, el obispo de Toledo, que le había acompañado en todo el proceso de la Reconquista y que fue un poco su mano derecha porque le apoyó económicamente, socialmente y le hizo entrar en Toledo. Entonces, pues a este señor le gratificó dándole, son muchas expresiones, pero bueno, es que lo tengo que decir, no es el trazado de subir el puerto y las curvas van hacia la derecha, sino que antiguamente el camino iba justo por la izquierda, por donde veis que hay un trozo de camino que todavía conservan las losas, que Moraleda, el cronista de Orgaz, dice que esos son los restos de la calzada romana que hubo antes, pero lo que está claro es que por ahí va el camino de Sevilla, el camino real. Bueno, pues a lo que voy. El camino dividía a Llévenes, a ese pueblo, en dos. Entonces, una mitad se quedó en Toledo y la otra mitad fue a parar a la orden de San Juan, que todavía permanece en Llévenes, hay una iglesia de San Juan, pues es porque era de la orden de San Juan. Todo este territorio se le dio a la orden de San Juan y Llévenes entonces paradójicamente se quedó partiendo en dos. Bien, tenemos ya entonces la comarca grandísima de los Montes de Toledo en manos del arzobispo Rada. Esa comarca dio nombre a la actual comarca de los Montes de Toledo, esto es Toledo, esto es Orgaz. Y también quiero insistir en que la gente presumimos de que somos manchegos. En Orgaz no somos manchegos. No hemos sido nunca de la comarca de la Mancha, ni ahora administrativamente pertenecemos a la Mancha. Consuegra, Validejo, todo eso, de ahí para allá sí. Nosotros somos monteños, somos de los Montes de Toledo, pero de los siglos que estoy hablando, del siglo XIII, del siglo XIV. Bien, entonces, unos bastantes años después, el obispo Rada le vende al ayuntamiento todas las posesiones que tiene en los Montes de Toledo. Todo ese señorío se lo vende al Concejo de Toledo, al Ayuntamiento de Toledo. Y se crea entonces un señorío municipal. Y ahora viene aquí lo interesante para nosotros. El Ayuntamiento de Toledo tuvo que pagar y no le llegaban los dineros. ¿Y quién le ayudó? El municipio de Orgaz. Es decir, que Orgaz contribuyó con el Ayuntamiento de Toledo a comprar los Montes de Toledo. Y lógicamente al comprar los Montes de Toledo, esto es un martirio. Quítatela. Sí, sí, quítatela, sí, quítatela. Lo agradezco porque es que hasta me estoy sudando. Ya que he contado, no es sí, es que... Bueno, Orgaz, con su contribución económica, todo esto está documentado, o sea que esto no es inventado. Con su contribución económica se garantizó una serie de servicios. Los primeros eran explotar esos territorios económicamente, es decir, poder ir a cortar leña,
hacer carbón, ir a cazar lo que haya que cazar, rozar, pone los escritos, rozar es arar, es decir, eso era un territorio, la mayor parte, no sé, no entiendo de agricultura, pero asilvestrado, pues poder meter el arado y establecer cultivos, tener abejas, llevarlo a ganados, en fin, explotarlo económicamente, como titulares que eran de ese territorio. Y si os dais cuenta, yo siempre me he preguntado, ¿por qué hay tantos, bueno, no sé si son tantos, no, pero hay muchos propietarios de Orgaz que tienen grandes extensiones y posesiones, montes y tal, en pueblos que no son términos de Orgaz? Y es que cuando terminaron los señoríos, este señorío de Toledo, que duró hasta el 1812, llegado ese momento, empezó un proceso de, digamos, de privatización, se desmembró y parte de los territorios fueron a parar a los municipios, y luego también hubo muchos propietarios que consiguieron comprar una parcela tal, y ahora pues hay mucha gente de Orgaz que tiene un monte más allá del Molinillo. Y dice, bueno, ¿esto cómo puede ser? El origen viene de aquí, que a partir de 1812 se hicieron particiones, el que tuvo posibilidad lo compró. Y ahora lo más importante que Orgaz se consiguió es que se consideraran a los orgaceños vecinos de Orgaz, con todos los derechos que tenían, vecinos de Toledo, es decir, que tuvieran la condición de vecindad como si vivieran en Toledo. Es decir, que se les hizo equiparable en derechos a los vecinos de Toledo. ¿Y esto qué interés tenía? Pues como hemos dicho que para llevar las mercancías había que pagar, por ejemplo, un portalgo, y además las legislaciones protegían mucho a los cultivos, propiedades, comercios locales, pues por ejemplo en Toledo, si os fijáis, si tenéis curiosidad, cuando crucéis cualquiera de las puertas del cambrón de los puentes, hay una piedrecita como esta, que tenía su valor en aquella época, que dice: son libres de portalgo, es decir, no tienen que pagar el impuesto de portalgo cuando pasen por esta puerta. ¿Quiénes? Los vecinos de Toledo, la tierra de Toledo, y de sus montes, de todos los que vivan en ese territorio, que Orgaz no vivía en ese territorio, y de los lugares de su jurisdicción, es decir, de los que están bajo la jurisdicción del Ayuntamiento de Toledo. Y entonces Orgaz se equipara a todos los vecinos de Toledo, es decir, que un orgaceño podía coger su docena de huevos y ir a venderla, su carro con trigo y venderlo. Y por ejemplo, eso era muy importante porque no solo era la producción agrícola, en Orgaz hubo mucha artesanía textil, mucha artesanía, hubo espaderos, en fin, hubo mucho tipo de negocios, que una de las salidas de venta era lógicamente la capital. En el caso de los vinos, que Orgaz, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, era un puntero en la producción de vino, de tal manera que los arrieros suministraban a vino a las tascas y las posadas en Madrid. Era uno de los proveedores, documentados. Pues hubo un momento, por ejemplo, y lo traigo a título de ejemplo, que en Toledo había una cofradía, un gremio de los herederos del vino. En definitiva, era como ahora mismo una agrupación de empresarios del vino, que en un momento determinado se hartaron de que los de Orgaz llegaran con su vino de buena calidad y me imagino que competitivos en el precio y tal, y dijeron: a estos hay que pararles y no queremos que entren con el vino en igualdad de condiciones como los vinos de nuestras viñas. Entonces plantearon un pleito, el pleito duró 60 o 70 años, y entonces, por ejemplo, yo tengo este documento, que no es otra cosa, se le puede leer, bueno, si no lo leo, dice: por el conde y villa de Orgaz con la ciudad de Toledo. Es un pleito que entablan el conde y la ciudad de Orgaz contra la ciudad de Toledo, que pretende quitarle el derecho que tiene como vecino que es y tiene reconocida la vecindad de Toledo a que los orgaceños puedan vender sus vinos en Toledo. Y se hizo el pleito, que no fue favorable al final, es decir, que se impusieron porque según iban pasando los años, los siglos, estos derechos un poco como que van degenerando y son más difíciles de argumentar. Este documento es una especie de informe que hace un técnico donde recoge toda la información posible e imposible para argumentar que Orgaz tiene derecho a seguir vendiendo sus vinos en Toledo. Un poco para que veáis la relación que teníamos con Toledo y la importancia que teníamos con el señorío de Toledo. Y la curiosidad esta de la piedrecita y tal. Estos pleitos con Toledo hubo muchísimos, no solo por esto del vino. Por ejemplo, con el tema de
de uso de los montes con las abejas, por ejemplo, con los ganados, no digamos, con el uso de los pastos, por ejemplo, para utilizar las dehesas de Villaverde, de Arigotas, que Arigotas sí estaba incluido en los montes de Toledo, en el señorío y entonces los de Orgaz querían usar, porque era lo que más cerca que estaba, por usar, y también hubo pleitos, en fin, hubo muchísimos pleitos a lo largo de los siglos. El señorío de Orgaz se origina exactamente igual. Lo que ocurre es que el rey, cuando conquista todo el sur de Toledo, le da a la iglesia de Santo Tomé, donde está enterrado el conde y está el cuadro, 4 poblaciones, que son Orgaz, Alfundech, Santa María de la Bobada y Manzaneque. Estas dos no se sabe muy bien identificar. Hay quien dice que Alfundech puede que fuera Vilaminaya, no se sabe. De los únicos que tenemos constancia son Orgaz y Manzaneque. Y con estos 4 pueblos se constituyó el señorío de Orgaz en el año 1220. Bien, ¿cómo se generó el señorío de Orgaz? Ya he dicho que el rey se lo regala a la parroquia de Orgaz, pero llega inmediatamente, muy poco tiempo después, y un señor que se llama Fernando Juan de Alfariella compra estas villas a la parroquia de Orgaz, a la parroquia de Santo Tomé, y funda el señorío. Este señor es un mozárabe que se dicen los autores que posiblemente viniera de la región de Murcia, de Levante. Sabéis que los mozárabes eran los cristianos que permanecieron en el territorio que estuvo en todos los siglos que estuvo gobernado y con la presencia de los árabes en España, pero eran tolerantes y había cristianos viviendo con ellos, a los que se les llama mozárabes. Pues este mozárabe, que estaba todavía en territorio árabe en el Levante, que todavía no había sido conquistado, al enterarse que en la zona de Toledo ya está gobernando un rey cristiano, emigró para acá, se ve que tenía pasta y compró el señorío a la iglesia de Santo Tomé. Bien, consiguió, como era pudiente, del rey Fernando III el Santo, que le concediera el título de señorío. Este es el título está hecho en un pergamino, esto es un privilegio rodado. Un privilegio viene a ser como un decreto que firmaba el rey. Y se le llama rodado porque el sello del rey tiene forma de rueda. Bueno, pues y en el documento pone cómo se le concede el señorío con los poderes esos que he dicho, de poder gobernar y poder cobrar impuestos y asegurar la seguridad. Bueno, pues ya gobernaban, poder hacer los nombramientos de las personas que se iban a encargar del gobierno. En Orgaz tenemos 2 joyas, 2 libros, en los que hay testimonios de cómo ejercían. Esto es un libro de actas que recoge de 1761 a 1770 las actas de lo que ocurría en el ayuntamiento, pero también el secretario iba injertando ahí toda la documentación importante que iba llegando. Entonces yo rescataba, para traer aquí a modo de ejemplo, un documento que ahora vamos a ver, en el que el señor de Orgaz, todos los años, él tenía el derecho de nombrar a quienes iban a dirigir durante un año. No había elecciones, y entonces Tomás no hubiera sido alcalde, le tendría que nombrar a dedo el señor conde de Orgaz. Entonces tenía derecho a nombrar 2 alcaldes ordinarios que venían a ser los responsables del tema policial. Van a Repicada, se reúne el concejo de Orgaz en su ayuntamiento, que ya por entonces era el ayuntamiento viejo, que es el que está